Lo primero os vamos a poner un poquito en contexto de qué va a ir un poco la mesa y en general qué se espera de nosotros o qué es lo que esperamos poder aportar en ella. Lo que vamos a hacer es contestar pues, a un par de preguntas, dar nuestra opinión sobre los métodos de evaluación y al final, aunque tengamos dos roles muy distintos, el del profesor docente y el de los estudiantes, creo que esos dos roles, cuanto más cerca estén y esa colaboración se dé, tenemos unos objetivos comunes y cuanto más se pueda hablar, más comunicación haya entre ellos, mejores cosas pueden salir. Así que no me extendo mucho más y empiezo a presentar a mis compis. De derecha a izquierda tenemos a Diego Belmo, que es el vicepresidente del Consejo de Estudiantes y miembro del claustro. Luego tenemos a Daniel Polo, que es el delegado de la Escuela de Telecomunicaciones y bueno, ahora está trabajando y acabando ya la carrera. Luego tenemos a Víctor Cortés, que es miembro de la Junta de Escuela de la Escuela de Ciencias Experimentales de la SCEP y además forma parte del Consejo de Departamento de la SCEP y se mueve dentro del ámbito de la representación de ahí. Y luego tenemos a Clara Eugenia Arguello, que es la delegada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Y bueno, yo soy Teo, Teodoro Andreu Iaconescu, soy el delegado de la Escuela de Informática. Y ya empezamos con la pregunta para no extendernos mucho más y empezar ya a darle cañita. Vale. Pues vamos a empezar primero por igual, yo creo, desde Diego hasta Clara, empezando las preguntas y empezamos. Vale. Primera pregunta. ¿Qué métodos son los que más os ayudan a aprender y adquirir los conocimientos que os ayudarán después para la vida laboral? Hola, buenas tardes. Pues bueno, respondiendo a la pregunta de Teo, yo creo que el método de evaluación que consideran mejor los alumnos y que más nos ayuda, sobre todo es el que involucra a los estudiantes de alguna forma a participar en las actividades con el docente. Me explico. Yo, por ejemplo, soy estudiante de Derecho y considero muy importante, por no decir imprescindible, que todos los conocimientos teóricos que hemos ido aprendiendo durante un par de semanas, que luego llevarlos a la práctica. Pongo un ejemplo, el caso de Derecho Administrativo. Está muy bien saber la teoría, es imprescindible saber la teoría, pero luego aparte también pues con un caso práctico, con anécdotas que nos puede contar la profesora, pues viendo un poco cómo lo podemos llevar con los conocimientos adquiridos anteriormente. Eso con el tema de las prácticas. También tengo una profesora, por ejemplo, que utiliza una herramienta que cada vez se está utilizando más, que se llama Kahoot, que de alguna forma puedes participar o saber la propia profesora qué carencias hay en la clase. A través de nombres anónimos, por si a algún alumno le da un poco de vergüenza responder y que se haya equivocado, y es simplemente se hace de los propios asientos y se va escogiendo la opción correcta. De esta forma, si puede ver la profesora si bueno, ha habido un fallo de pues no se ha explicado con claridad o los alumnos han entendido mal y volver a detectar el fallo y volver a explicar ese tema. Y bueno, y respecto, yo creo al que el método de evaluación que menos nos ayuda puede ser el que, precisamente todo lo contrario, el que no se involucre a los estudiantes en las clases. Por ejemplo, dictando y copiando directamente con el ordenador todos los apuntes que se toman y bueno, pues así llega un momento en el que yo creo que la mente como que puede llegar a desconectar y simplemente salir de clase pues sabiendo, aprendiendo lo justo o con ideas muy concisas pero pocas. Y luego, pues eso, yo creo que las prácticas, sinceramente, es lo que más nos ayuda. Pues muchas gracias, Diego. Polo, ¿quieres darnos tu opinión? Hola, buenas tardes. Bueno, básicamente no voy a reiterar porque estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho mi compañero Diego.
desde el punto de vista, él ha dicho desde el punto de vista del derecho, en el punto de vista de la ingeniería también es muy importante, no solo porque la teoría te ayuda y es básicamente el hilo conductor de normalmente las asignaturas, pero las prácticas es básicamente lo que más refuerza el conocimiento. Al final es como dice el dicho, una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces, tener delante las herramientas, poder ver el alumno en directo que funciona, construyendo él mismo las bases, ayuda muchísimo al conocimiento. Y bueno, yo desde mi propia experiencia, la verdad es que cuantas más prácticas haya, es mucho mejor para el estudiante. Y bueno, también se ha visto con las nuevas generaciones que las clases magistrales que se solían dar en el pasado y que todavía algunas se mantienen, quedan un poco obsoletas, no ayudan bastante al estudiante. Entonces, es reiterar lo que ha dicho mi compañero Diego, cuantas más prácticas mejor, porque eso ayuda a reforzar los conocimientos. Y no solo eso, si a ti te dan una teoría, a lo mejor en el futuro vas a poder responder a todas las preguntas, pero luego cuando llegues a una empresa, lo primero que te van a pedir va a ser que te desarrolles con las herramientas que te dan. Y tener un background por detrás, sabiendo cómo funcionan las herramientas o saber un poco, intuir cómo funcionan, ayuda muchísimo y se pierde muchísimo menos tiempo. Y además eso ayuda a que, en el caso de que, por ejemplo, eres nuevo y estás trabajando en una empresa, a lo mejor la sensación de frustración de lo estoy haciendo mal o no me van a contratar en el caso de que hagan las prácticas, se reduce el estrés y ayuda bastante a desarrollar tanto los conocimientos como a sentirte bien y saber que estás haciendo una buena labor. Y eso es todo. Gracias. Genial, muchas gracias, Polo. Dale, caña, Víctor. Bueno, yo por mi parte, la verdad es que tengo que decir que he cambiado de opinión a lo largo de este tiempo. Cuando empecé pensaba que lo mejor era un examen tipo test, que era como lo más sencillo, iba muy directo al grano, se podía aprender mucho, en plan, ya sabes exactamente las cosas. Pero a lo largo del tiempo he cambiado de parecer. Y es que creo que la mejor manera es hacer unos, como han dicho, trabajos prácticos, un caso práctico en el que tengas que intervenir con no solo toda la teoría que se te ha dado, sino también el razonamiento. En la parte de ciencias, no sé en otras, la verdad, es muy importante que sepas razonar el resultado de los datos. No te vale con una teoría que tú sigas una receta. Cada caso es individual, tiene unas pautas que seguir, unas soluciones que dar, y seguir una receta típica de una fórmula realmente nos ayuda mucho. Entonces yo soy más partidario actualmente de casos prácticos donde se tenga que introducir tanto teoría como razonamiento como utilización de los programas actuales. Por ejemplo, yo en la parte más de geología, si no sé utilizar ArcGIS, que es un programa de sistemas de información geográfica, el día de mañana, cuando salga al mundo laboral, realmente no voy a saber qué hacer, porque me van a pedir utilizar esos programas. Entonces, la mejor manera es realizar un trabajo que tenga que incluir utilizar tanto el programa como la teoría. Si es posible, que además de utilizar esos programas tengas que razonar y dar tú la solución. Que la hagas bien o mal, que eso tal vez no sea el fin, pero que tengas que hacer esa labor. Y por la parte que yo creo que la verdad es menos útil para aprender, me he dado cuenta, como he dicho, que son los exámenes. Un examen muchas veces es aprenderte un temario, como se suele decir, vomitarlo todo en el examen, y luego a los días se te olvida, pero con un trabajo sintetizas. Al sintetizar y saber explicar algo, con tus palabras, estás razonando y estás creando en tu cerebro un mapa conceptual que te va a ayudar que eso se mantenga a lo largo del tiempo. Así que yo, por mi parte, partidario total de los trabajos donde haya casos prácticos. Muchas gracias, Víctor. Clara, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Bajo mi punto de vista, yo creo que la mejor forma de aprender, compartida con mis compañeros, es a través del aprendizaje construido por los propios estudiantes. O sea, yo creo que actualmente
todos estamos un poco en nuestra zona de confort porque es muy cómodo. Yo creo que sabemos que los docentes tienen unos conocimientos que trasladan a los estudiantes y nosotros repetimos y repetimos. Entonces, lo fundamental para que ese conocimiento se permanezca y se consolide, yo creo que es la reflexión. Pues dentro de la universidad, yo creo que en todas las ramas y conocimientos se debería partir de la base del pensamiento crítico, de enseñar a reflexionar, a pensar. Sobre todo, yo creo que tratando de basar estos conocimientos, ya sea a través de un problema, un reto, un caso, que esto se puede llevar a cualquier tipo de método de aprendizaje, ya puede ser un roleplay, puede ser un proyecto, puede ser un escape room, puede ser cualquier cosa, pero en todos ellos que el conocimiento se vaya construyendo de parte del estudiante, que no sea solo transmitido por parte del docente. Evidentemente, la teoría es la teoría y a partir de esa base se tiene que construir todo lo demás, porque si no conocemos lo que han hecho, es muy difícil que vayamos hacia adelante. Pero yo creo que no es necesario tanta cantidad, sino más calidad. Y eso se construye cuando somos los propios estudiantes los que vamos construyendo nuestro conocimiento. Pues muchas gracias, Clara. Espero que estéis tomando nota porque han sido 4 de 4 que han dicho que prefieren prácticas antes que exámenes. Entonces, pues bueno, además lo hilamos con la siguiente pregunta. Vaya. ¿Qué pensáis de la evaluación continua? ¿Cuál es vuestra experiencia? ¿Creéis que se puede mejorar o que ya se está planteando de la manera adecuada ahora mismo? Empieza tú, Diego. Sí, dejamos tiempecito. Bueno, yo creo que respecto a la evaluación continua, yo personalmente siempre he tenido sensaciones muy positivas y de mejora. Bueno, hablar de evaluación continua suele estar referido, si no lo lleva, con la realización de parciales, liberatorios o no liberatorios y de prácticas. ¿Qué se consigue con esto? Pues de alguna forma se consigue en mantener al alumno conectado. Si el temario es muy extenso, puede que acabes dejando un poco de lado la asignatura, ¿no? El examen ya es en enero, ya lo estudiaré y demás, pero sí que verás que a través, si hay una práctica cada 2 semanas, sí que te obliga, o mejor dicho, ayuda al estudiante a mantenerse conectado a la asignatura. Aunque sea solo para hacer la práctica. Vuelvo al mismo caso anterior, que a través de las prácticas siempre se mantiene al alumno conectado y hace que, indiferentemente de que vaya a estudiar ese temario, simplemente ya para hacer la práctica sí que lo tiene que de alguna forma mirar y estudiar más a fondo para hacerla bien. Y bueno, como mejora, sí que verás que puede suponer esto un arma de doble filo, porque si, bueno, en un grado simple de 6 asignaturas de media por cuatrimestre, si todas las asignaturas se van haciendo varias prácticas a la semana, pues puede suponer una sobrecarga en el estudiante y que ya no precisamente se complementaría con el efecto contrario. ¿Me explico? Ahora pasaría a ser, voy a hacer esta práctica rápido, como sea, incluso buscándola en Google o que me la pase un compañero para que pueda llegar a enviarla a tiempo y hacer las siguientes prácticas. Y de esta forma estaríamos haciendo todo lo contrario. En vez de causar que sea interesante, ¿no?, la asignatura, que se involucre el estudiante y que mire bien el temario para llevar a cabo esa práctica, lo que estamos provocando es que simplemente el estudiante quiera hacer la práctica en cuanto antes para poder llegar a los plazos de entrega y seguir continuando haciendo el resto de prácticas. Entonces yo creo que lo importante en ese tema es buscar un poco el equilibrio en el que mantener al estudiante conectado con la asignatura, pero no con una sobrecarga de trabajo, pensando también en el resto de asignaturas. Muchas gracias, Diego. Polo, cuando quieras. Bueno, empiezo yo un momento. Vale, pues, viendo un poco, como ha dicho Diego, sí que la evaluación continua es algo bastante positivo, pero es lo que él dice. Al fin y al cabo, a veces, ejemplos, pues me he encontrado con 3 parciales, 2 trabajos, 8 ejercicios y tener que estar a la vez haciendo unos laboratorios por la tarde, por la mañana tener las clases. La sobrecarga es tanta que al final se hace todo mal.
porque no te da tiempo. Entonces no consigues aprender. Simplemente repites como un papagayo, como se ha hecho antiguamente, como te han hecho tus compañeros. Alguno te dice, pues mira, yo lo hice así tal, y tú replicas. Entonces al final no aprendes. Por eso lo de los casos prácticos que estábamos hablando. Yo creo que esa es como una manera de tener una evaluación continua. Podemos hacer días de seguimiento de cómo se está haciendo el trabajo. Nosotros que en ciencias tenemos laboratorios, o creo que en ingeniería también, pues eso es también algo continuo, que estás aplicando la teoría, puede estar el profesor atento de cómo se está haciendo, lo estás introduciendo en el trabajo práctico, entonces, y se va haciendo un seguimiento en medio de la clase, no algo como un examen que te obligue a veces, además, a ir muy ajustado de tiempo porque tienes 3 parciales seguidos, que realmente te lo estudias los últimos 3 días, porque realmente no haces un seguimiento de día a día, porque estás con muchos trabajos. Entonces, la evaluación continua es algo positivo, pero sí que hay que darle una vuelta y no pensar que la evaluación continua es muchas pruebas, sino más buscar otro método de evaluación continua que se adapte al alumno y a la cantidad de asignaturas que tenemos algunas veces en los cursos. Muchas gracias, Víctor. Cuando quieras, Clara. Respecto a las experiencias positivas, por mi parte, yo estudio Publicidad y Relaciones Públicas y Administración de Empresas. Yo, a lo largo de mi trayectoria en la universidad, sí que me he encontrado diferentes profesores, docentes, que han sido bastante disruptivos con la norma y que hemos trabajado más por proyectos, que el peso de la evaluación final, lo que viene a ser el examen, es muy reducido y que realmente no te quita ese tiempo que estás dedicándole a aprender de esa otra forma que realmente es la evaluación continua. O sea, yo entiendo la evaluación continua como un trabajo constante que se evalúa y que no es necesario que haya, en algunas ocasiones sí, pero con un peso menor, una prueba final que recopile todo eso, porque es a lo largo del tiempo y de la trayectoria que has estado en dicha asignatura, has estado demostrando constantemente que has aprendido o que no has aprendido. Entonces, en realidad, yo creo que ahora mismo lo que tenemos establecido es una falsa evaluación continua que se debe a que tuvimos que implantar el Plan Bolonia y que tenemos que hacer evaluación continua. Pero en muchísimas ocasiones lo que nos encontramos los estudiantes son con pruebas constantes que nos suponen mucho tiempo y mucha carga y que luego al final tenemos que enfrentarnos a un examen que o lo apruebas o todo lo que has hecho a lo largo de esa asignatura no sirve para nada. Entonces, por lo menos por mi parte, la sensación que tenemos es vas con poco tiempo, le dedicas poco tiempo a lo que quieres aprender y al final lo que acabas haciendo es lo que se ha hecho siempre, entre comillas, que es memorizar, ir al examen, soltarlo y decir, 5 son 6 créditos. O sea, yo creo que en muchas ocasiones nos pasa eso que a mí personalmente me genera bastante frustración porque no aprendo, luego al final salgo de la asignatura con ella aprobada en algunas ocasiones y diciendo, es que no he aprendido nada, porque ahora voy a proponer mis propuestas, valga la redundancia, que yo creo que serían lo más adecuado para tratar de cambiar esto. Yo creo que es muy necesario darnos un rol activo a los estudiantes, introducirnos y que formáramos parte también de la evaluación propia y de nuestros propios compañeros. O sea, yo creo que luego en el mundo laboral tú trabajas con mucha gente, estás en constante contacto con otras áreas y con otros compañeros de la misma área y yo creo que es necesario conocer el trabajo ajeno, pero conocer el trabajo, no la calificación, que bueno, solo será más adelante. Y luego, por otra parte, también creo que se pueden introducir, como he dicho anteriormente, estudios de caso, presentaciones, simulaciones, debates, mesas redondas, donde yo creo que aquí también yo por lo menos personalmente estoy aprendiendo y espero que todos vosotros también. Entonces, todas estas formas son formas de aprender que no conllevan una evaluación normativa, pero que al final extraen más conocimiento y consolidamos más el conocimiento con un test o un examen tipo. Gracias. Muchas gracias, Clara. ¿Quieres, Pablo? Vale.
En relación a lo que han dicho mis compañeros, la verdad es que me gusta porque veo que todos pensamos igual. Yo creo que es una opinión común. Ante lo que has dicho, Clara, de que hay una falsa evaluación continua, creo que a veces lo he experimentado en mis propias carnes porque muchas veces lo que ha pasado es que haces las prácticas, vas al laboratorio, haces todas las preguntas y luego resulta que eso no te sirve para luego que tengas que resumirlo a lo mejor en una memoria, que eso es lo que debería de ser, que debería ayudarte en una memoria, recoges todos los conocimientos, como bien ha dicho Víctor, construyendo tu lógica y tu razonamiento, y lo que me he encontrado es que eso tenías que hacerlo en el examen final. Aunque te disfrazaran que estabas haciendo unas pruebas de evaluación continua, al final resultaba de que tenías que presentarte en el examen final y las prácticas, o sea, el conocimiento que habías dado en las prácticas valía un 30 o un 40%, mientras que la teoría valía el resto. Entonces, en el caso de, por ejemplo, esas asignaturas, a lo mejor te salen mal las prácticas y no lo sabes en el momento, sino que lo sabes cuando estás al final, cuando tienes que hacer el examen final. Y ahí es cuando de verdad dices, no tengo claro este concepto, no sé cómo funciona. Y claro, cuando te quieres dar cuenta ya es demasiado tarde, ya tienes que presentarte a junio. Ya, por ejemplo, en el caso de que estuviese en el segundo cuatrimestre, tendrías 15 días, en el caso de esta universidad, por ejemplo, tendrías unos 15 días solo para reestructurar todos los conocimientos, saber las prácticas, o en muchas ocasiones tendrías que repetir la asignatura para poder enfrentarte de nuevo a esas prácticas y decir, vale, voy a concienciarme a ver si ahora lo he entendido bien. Porque no hay tiempo, porque luego no tienes tiempo suficiente en los exámenes y es como han dicho mis compañeros, que a veces con la sobrecarga pues no te da tiempo a sentar bien los conocimientos y los pierdes por el camino. Entonces, voy a tomar las palabras que han dicho mis compañeros, hay que cambiar un poco la calidad por la cantidad. Y bueno, también tenemos aquí una experiencia que sufrimos hace poco, el año pasado con la pandemia, de que de repente, claro, como todas las prácticas presenciales tuvieron que cambiarse a modo online, y los profesores a lo mejor no tenían esa retroalimentación para saber si los compañeros estaban atendiendo las clases o estaban aprendiendo los conocimientos, mandaron muchísimos trabajos. Y eso al final llevó a que mucha gente dijera, no puedo seguir con la carga de trabajos que tenemos. Y yo creo que el año pasado fue una buena vara de medición para saber hasta qué punto podemos llegar a los estudiantes y darnos cuenta de que a lo mejor deberíamos reducir un poco la carga para que el conocimiento se asiente mejor y por lo menos los estudiantes puedan aprender mucho mejor. Muchas gracias, Pedro. A ver, como resumen, la evaluación continua bien, nos gusta, pero hay que coordinarse bien entre los profesores y para no sobrecargarnos. Y además hacer una buena planificación, porque si no, al final, entre la sobrecarga de la propia materia y de las otras materias, al final acabamos yendo a por la mínima y justamente se está perdiendo el objetivo que se supone que persigue la evaluación continua. Bueno, nos ha hecho antes un poco de spoiler Clara, así que va a empezar ella con conocer las notas de los demás, favorece tu proceso de aprendizaje. ¿Esto te motiva o te deprime? Bueno, yo lo he dicho antes, es que yo creo que sí se aprende del trabajo ajeno, pero no de su calificación. Entonces, no es relevante conocer, al final la calificación no deja de ser un número, necesario saber si ese trabajo está bien o no está bien, pero se aprende del trabajo en sí, de conocer qué han hecho tus compañeros, de incluso evaluarlo tú como estudiante, evaluaciones entre pares, o incluso hacerte autoevaluaciones a tu propio trabajo. Así se aprende. O sea, yo creo que conocer una nota, además yo creo que una sociedad que te pone mucho peso a la calificación y muy poco al aprendizaje. Entonces, una mala calificación en muchas ocasiones hunde, entre comillas, al estudiante y en muchas ocasiones hace que se genere competitividad entre nosotros cuando nosotros somos compañeros, no
yo no vengo aquí a competir con ninguno de mis compañeros, yo vengo a aprender. Entonces, en muchas ocasiones, las notas, por todo lo que hemos ido aprendiendo a lo largo de nuestra trayectoria como estudiantes, nos hace sentir eso, sentir que, o sea, nosotros somos mucho más que una nota. Entonces, yo creo que sí, podemos aprender conociendo los trabajos ajenos, pero no sus calificaciones. Gracias, Clara. Dale, Víctor. Yo ante esto, también, ya aparte de que sí que es cierto que es más importante el trabajo que la calificación, en cuanto a la calificación, que es lo que se suele valorar, que se conozca entre todos, es un arma de doble filo. Cuando en una clase son amigos, hay buen rollo, la gente se lleva bien, no hay enemistad entre grupos, ¿vale? Que se conozcan las notas tal vez no es problema, porque puedes ir a preguntar a esa persona que ha sacado una buena nota para ver qué ha hecho él, si es que tú lo estabas haciendo mal de algún modo o es que quería que se explicase de otra manera alguno de los apartados. Y tal vez ese es bueno, pero en un caso en que tal vez eso no se dé, y eso por desgracia los profesores no sois quienes lo sabéis, porque esto muchas veces es fuera del aula, mostrar la calificación tal vez a todos no les es agradable. Y dentro de la privacidad de cada uno, pues no creo que sea recomendable. Para eso también, si una persona se lleva bien con alguien, se la pregunta directamente, oye, ¿qué tal te ha salido el examen? Oye, pues tal. Oye, pues mira, ¿qué has hecho aquí? Oye, ¿tú qué habías puesto en esta pregunta? Entonces, lo de mostrar la calificación no lo veo como algo que sea útil, porque es lo que dice, también es una calificación, es un número. El día de mañana realmente a ti no te van a evaluar por un número, te van a evaluar por el trabajo que has hecho. Si tú el trabajo lo has escrito muy bonito y al profesor le ha gustado y te ha puesto un 10, pero el día de mañana el que te está evaluando en la empresa piensa que lo has escrito muy bonito, pero no tiene sentido lo que has hecho, no te vale de nada el 10. Entonces, la calificación realmente yo no creo ni que sea bueno mostrarla, ni creo que sea la mejor medida de qué trabajo hemos hecho. Gracias, Víctor. ¿Quieres verlo o te dejo por el final? Vale. Creo que en relación a lo de las calificaciones, la verdad es que en los últimos días he estado un poco dubitativo ante esta pregunta, porque por una parte sí que considero el punto de vista de mis compañeros, al final las calificaciones ayudan más a la competitividad que a lo mejor al compañerismo, pero por otra parte también es necesario a veces hay personas que a lo mejor la calificación la ven bien porque les ayuda a saber si están mejorando, si van al mismo paso que sus compañeros. Al final, luego es verdad lo que han dicho, que al final si te llevas bien con alguien, al final le acabas preguntando. Y bueno, al final, no sé, es que estoy un poco dubitativo ante esta, porque por una parte sí que considero que hay que mostrar un poco las calificaciones para que sepas si vas bien con tus compañeros o no, pero por otra parte, a lo mejor en el caso de sus compañeros, puede que se sientan un poco rezagados o que a lo mejor no quieres que conozcan tus calificaciones. Así que la verdad es que estoy un poco dubitativo con este tema. Voy a dejar pasar. Muchas gracias, Pedro. Dale, Diego. Bueno, ya sabía yo que esta iba a ser la pregunta más complicada de responder. Bueno, yo creo que para hacer no hay una respuesta clara, sinceramente. Aquí hay que hacer un ejercicio de conocer a la clase, conocer a los estudiantes o cuál es la personalidad que más predomina. Me explico. Si por una parte predomina la personalidad de gente, pues eso, que le gusta la rivalidad, que le gusta, oye, mira, este saca un 8, voy a sacar un 8,5, un 9, eso siempre va a ir en mejora. Un poco, yo creo que pasa un poco en el tema de las empresas, ¿no? Hay un producto, pues mira, está vendido más, yo voy a mejorar mi producto. Y la competencia en este momento pues puede ser buena. Esto ocurriría si existe una serie de alumnos pues que tienen una mentalidad de rivalidad, que le gustan los retos, de siempre mejorar, que sabe pues eso, hacer autocrítica y seguir mejorando. Pero luego nos podemos encontrar efectivamente con otro tipo de personas que pueden ser todo lo contrario,
que a la hora de publicar las notas, las calificaciones, no le gusten las comparativas, que sea una personalidad más reservada y que no le gusten, pues bueno, no le cuesta más el estudio y no le gusten que le estén comparando con otras personas. ¿Qué ocurre si publica unas calificaciones el docente? Pues puede ser que una persona que si lo publica con nombre y apellidos o como fuere, que puede desmotivar al estudiante, pues mira, ya estoy sacando un cuadro por mucho que hago y estoy viendo que todo el mundo mejora y yo no soy capaz de remontar. Y encima, para que me vaya a seguir presentando y haciendo prácticas, si se va a ir siguiendo publicando los resultados y va a ver todo el mundo que sigo suspendiendo y que no mejoro. Entonces, también cabe la posibilidad que en este momento el propio estudiante se sienta un poco pues avergonzado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que para eso es necesario hacer el ejercicio de conocer a los estudiantes, cómo les afecta por ejemplo, yo tenía profesores que lo que hacían era publicar las calificaciones, pero sin decir de quién era cada calificación o que solo él lo sabía, como por ejemplo publicando los 3 últimos dígitos del DNI. Entonces, de esta forma, cada uno conocía su calificación, pero no el resto no sabían que habían sacado cada nota, porque nadie sabe el DNI del resto de personas. Entonces, yo creo que eso es lo importante, ¿no? Saber y conocer a los alumnos y cómo les puede afectar la publicación de las calificaciones. Muchas gracias, Diego. Bueno, yo me gustaría hacer un apunte. Hablamos siempre de competitividad, tal, pero existe la competitividad positiva, o sea, eso sí que lo tenemos claro y no es que lo rechacemos. Pero claro, es eso depende mucho de los grupos y los alumnos. Entonces, una de las medidas que también se puede tomar es preguntar a los alumnos. ¿Qué mejor manera que los propios alumnos te digan, oye, mira, nosotros no queremos, nosotros sí queremos? Eso cada año cambia, entonces poner una norma, una forma de hacerlo, teniendo en cuenta que siempre se va a repetir el mismo patrón, tampoco es lo suyo. Siempre está bien preguntar al alumno, oye, mira, pues nosotros no queremos, oye, nosotros sí queremos. Si hay alguno que no quiera, pues no se pone los nombres de las personas, no se hace, se pone simplemente, como han dicho, el DNI o el número de expediente de cada uno. Si no, bueno, en mi caso creo que es 656 en mi carrera, pues se pone 656 tal, de la que sea cada uno y ya está. O sea, hay muchas medidas para no mostrar el nombre y seguir mostrando una calificación si lo que se necesita es mostrar esa calificación para que nosotros sepamos cuál es. Muchas gracias, Víctor. Pues esto ha habido un poco más de desacuerdo, un poco más de debate en el tema y al final tiene sus cosas buenas y sus cosas malas entregar la calificación de forma abierta, pero al final pasa como con todos los temas. Si tú le preguntas de algún modo o encuestas a tus estudiantes, es muy probable que al final aciertes o tengas más probabilidades de acertar que poniéndola directamente o sin ponerlas directamente. Así que recomendamos preguntar. Y voy a hacer un par de preguntas más antes de daros el paso a vuestras preguntas. Y bueno, la primera es, vale, los aspectos que son como conocimientos más transversales, por ejemplo, la oratoria o el hacer presentaciones, el saber utilizar Word o herramientas que generalmente se dan por hecho y al final en ningún momento de tu vida, salvo que tengas alguna asignatura en concreto de ella, que te prepare para ello. ¿Qué opináis sobre ese tipo de asignaturas o de pruebas o que en una práctica te evalúen por ello? ¿Alguno quiere empezar? Venga, vale, claro. A ver, según he entendido, yo creo que hay cosas que no se enseñan, se aprenden. Entonces, tú como persona tienes que enfrentarte a hablar en público, tienes que enfrentarte a ciertas herramientas que, dando por hecho que nosotros pertenecemos a una generación que está bastante cómoda con las TIC, y luego otros tipos de habilidades, de conocimientos que no son necesarios que te enseñen. O sea, yo creo que en muchas ocasiones se traslada un peso a las instituciones de educación que no tienen. O sea, nosotros tenemos que desarrollar ciertas habilidades
enfrentándonos a la vida, enfrentándonos a estar aquí en una mesa cuadrada, haciendo ciertas cosas que o te puedes apuntar a ciertas asociaciones, puedes interactuar con otras carreras. Sí que está bien, y esto es un punto que la universidad debería hacer, que es fomentar que se desarrollen esos aprendizajes, pero no tiene que haber una asignatura, no tiene que haber alguien, yo creo, que te les enseñe directamente, porque no se aprenden así. Sin embargo, sí creo que es necesario que no te evalúen mediante ellos, sino que te inciten a que los hagas. Es decir, la evaluación que te va a realizar un profesor docente no debería ser la forma en la que tú presentas, sino lo que has presentado. Pero el hecho de que te hagan presentar hace que desarrolles esas capacidades. Entonces, yo sí que creo que es un punto positivo, que al final es sacarnos de nuestra zona de confort, y que eso es que no se puede enseñar. Tienes que enfrentarte a ello y aprenderlo. Pero, pues, mi opinión en realidad. Muchas gracias. Dale, Víctor. Bueno, yo en cuanto a la parte de informática y demás, estoy totalmente de acuerdo. Es necesario, quieras o no. He conocido gente que ha salido de cuarto de carrera en ciencias y no sabe utilizar Excel. Eso es imposible. Es que eso es un crimen. Es un crimen. No puedes. Tienes que saber utilizar el Excel, tienes que saber utilizar programas específicos de tu carrera y tienes que saber utilizar también la palabra. Porque al fin y al cabo nosotros, en ciencias, muy bien, te vas a dedicar tal vez en un laboratorio, no sales de ahí, pero tienes que saber explicarte. Entonces, sí que es cierto que tal vez es eso, hay que incitar a que los alumnos vayan a aprender fuera y, en parte, hacer que con los trabajos y demás que exponemos, pues vayamos mejorando. No que eso sea como la nota de, joder, qué mal te expresas hablando en público porque tienes nervios, pero sí animar a que vayan mejorando un poquito. En cuanto a los programas informáticos, al menos yo soy partidario de que en todas las áreas se tenga que aprender. Estamos ya en el siglo XXI y son necesarias. Muchas gracias, Víctor. ¿Queréis contestar alguna vez? Vale, dale. Totalmente de acuerdo con mis compañeros. Ahora mismo todo se desarrolla vía informática, todo tenemos que escribir, todos tenemos que saber utilizar el Word, el Excel. Yo tengo compañeros que han estado en esta universidad, han estudiado, bueno, yo vengo desde la zona de ingeniería, entonces Excel y Word pues los hemos tenido que utilizar bastante. Y sobre todo a mí me sorprende un poco porque, por ejemplo, en el caso de ingeniería sí que no hay una asignatura como tal en el que tengas que desarrollar o tengas que demostrar que tienes conocimientos de Excel o de Word o de ofimática. Sin embargo, en algunas carreras, como por ejemplo turismo o como marketing, sí que tiene una asignatura que se llama Ciencias de la Comunicación. Y me sorprende porque en realidad debería de ser algo que debería ser transversal, no se tiene que dar por hecho. Ya va a haber ingenieros o que hay personas que entran en carreras de ingeniería o de ciencias que ya tienen esos conocimientos. Al igual que se suele decir que, por ejemplo, a la gente que viene que se va a dedicar a las ciencias sociales o las letras, a lo mejor no tiene ese conocimiento de la informática como se tiene, pues también a eso aplica a la parte de los ingenieros. También tienen que saber expresarse, que dicen que suele ser una de las fallas que tienen los ingenieros, que no saben expresarse, o cuando tienen que hacer una presentación no saben contextualizar ni mostrar cuáles son sus conocimientos. Entonces, aquí yo sí que me voy a diferenciar un poco de vosotros. Yo creo que aquí una asignatura sí que está bien, porque que de hecho existe. En el caso de la ingeniería tenemos expresión oral y escrita, yo lo tuve en mi carrera, pero esa asignatura, por ejemplo, se quedó un poco corta. Era más como una asignatura para rellenar el currículum académico obligado por el Plan Bolonia, más que demostrar a los estudiantes cómo tenían que expresarse, cómo tienen que escribir, cómo tienen que resumir los conceptos que quieren mostrar. Entonces, yo creo que son habilidades transversales que es verdad que sí que tienen que ayudar a aprender desde fuera, pero en el caso de que no estén haciendo eso, que suele ser lo que suele suceder en la mayoría de los casos, que la gente se dedica pues a
se dedica a otros hobbies, a lo mejor por lo menos que la universidad en esas horas, a lo mejor en esas asignaturas que son más diferentes o transversales, que ayuden a reforzar esos conocimientos para que en el futuro, por lo menos, y en el caso de que llegues al ámbito laboral, sepas expresarlo y puedas comunicarte. Gracias. Así que yo creo que hay que, por lo menos en la universidad tienes que salir por lo menos con una base. No solo teórica y de tu generación y de tu rama, sino un poco también transversal y que por lo menos puedas comunicarte con otros compañeros o pues que no dependas de otras personas para poder comunicar o intercambiar con... ¿Leo? ¿Quieres empezar? Bueno, yo creo que en mi rama, en la de Derecho, hay tres elementos imprescindibles para llevar a cabo pues todas y cada una de las profesiones que te ofrece el grado. Bueno, la primera es la redacción. Me parece fundamental que el alumno sepa redactar con los dos elementos imprescindibles que ello requiere, una buena cohesión y una buena coherencia. La segunda es la oratoria. Que el estudiante sepa expresarse, transmitir sus ideas y su conocimiento a las personas que le están escuchando. Y la tercera es exponer. Exponer, pues bueno, que precisamente el estudiante sepa exponer el tema del que trata, sepa hacer una presentación en público y una vez más transmitir sus conocimientos. Os voy a dar la razón, que sí que es verdad que esos tres elementos no se llegan a estudiar, pero sí que de alguna forma los acabas aprendiendo porque los propios profesores, de alguna forma u otra, te obligan a aprenderlo. Me explico. Tienes que hacer un trabajo y lo típico, ¿no? Hay que salir a hacer las exposiciones. Sí que es importante pues, que se aprenda, que cada uno sepa, que se desarrolle, pero también considero muy importante que el profesor te sepa corregir. Si has hecho algo mal, no que te ponga la nota de un 6, sino que además te diga los aspectos negativos de por qué no has obtenido más nota. Mira, has estado muy centrado delante de la pantalla, te deberías haber movido más, gesticular un poco más, señalar en el PowerPoint lo que has ido exponiendo. En la oratoria, yo creo que has estado ya demasiado tiempo comentándolo, ha estado mucho la redundancia, no has utilizado palabras claves. Y las exposiciones, pues un poco lo mismo, ¿no? Sabes moverte y demás. Y entonces yo creo que esos tres temas sí que verás que nos enseñan que sí se aprenden, pero que también es importante que el docente sepa corregirnos y precisamente transmitirnos qué es lo importante y qué quiere él de los trabajos, de las exposiciones o de la propia oratoria. Muchas gracias, Diego. ¿Quieres Clara por alusiones? Respecto a lo que habéis dicho en varias ocasiones, es que yo considero que un conocimiento transversal es transversal, no tiene que ser, tiene que atravesar todas y cada una de las asignaturas y de las materias que tratas, pero no tiene por qué tratarse directamente en una asignatura en concreto. Entiendo que en algunos casos puede ser el Excel cuando llegas a unos niveles de requisitos que se solicitan a los estudiantes tienen que ser explicados, porque llega un punto en el que tú no puedes conocer por descubrimiento, es prácticamente imposible, necesitas que te lo expliquen. Pero luego hay otros en los que es la oratoria, aprender a leer, aprender a escribir, entender la comprensión, se comprende y se sabe escribir cuando has leído. Se sabe hablar cuando has hablado. Entonces, yo entiendo y creo que en todas y cada una de las materias que atraviesan una carrera se tienen que fomentar esos conocimientos, pero en algunas ocasiones no es necesario que haya una asignatura o materia particular para ellos, porque al final esas materias se desvirtualizan y no llegan a conseguir el objetivo que tienen. Se consigue cuando te expones y te toca aprender haciendo. Entonces, yo creo que eso debería ser efectivamente transversal a través de cada una de las asignaturas a las que te enfrentas. ¿Queréis alguno más intervenir? Bueno, vale, perfecto, entonces.
Pues muchas gracias, chicos. ¿Seguimos yendo bien de tiempo? ¿Saco yo una de la manga o empezamos a soltar preguntas del chat? Bueno, pues me saco una de la manga. Vale. Perfecto, entonces. Un tema que me gusta a mí mucho tratar es la incertidumbre. Bueno, se ríen porque es que lo saco en todos los lados. Entonces, ¿os gustan las sorpresas, sobre todo en la evaluación? Sé que suena un poco tricky la pregunta, pero ¿os gusta que haya un poco de flexibilidad en cuanto a que se vayan adaptando los docentes? ¿O preferís que el primer día de clase os saquen la cartilla y os digan, vale, esto va a ser así, 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 os voy a colgar exámenes de otros años y va a ser así? ¿O preferís que, oye, pues mira, yo creo que se podría mejorar de esta manera y que el docente vaya adaptando esa evaluación? Venga, dale, Víctor. Bueno, mira, yo ante esto tengo un ejemplo muy claro. Yo soy partidario de tener más o menos las fechas fijas y que haya por parte del profesor indicaciones de cómo va a ser su examen. Principalmente por una razón. Cuando se realizan parciales, sí que es cierto que el primer parcial, si no cuenta mucho, es una entrada de cómo va a ser el profesor, cómo te pide los ejercicios, cómo te pide los exámenes, saber por dónde va, si pide más razonamiento, si pide algo más exacto de como temario puro y duro. Entonces, ahí el problema es que si tú, por ejemplo, vas con incertidumbre, si tú te acostumbras a hacerlo como lo hacen tal vez el 50% de tus profesores o el 70%, si te toca el que no es, puedes ir muy mal. Y ahí, al fin y al cabo, un examen supone parte de tu nota, supone tal vez un suspenso, y un suspenso supone bastantes cosas para un alumno y una familia. Realmente, yo soy de los partidarios de tener más o menos claro cómo van a ser las cosas porque ayudan al alumno también a saber cómo el profesor quiere que haga las cosas, porque al fin y al cabo es el que te va a evaluar. Si tú lo haces a tu manera, tú tal vez lo puedes hacer como yo he aprendido tal, me he esquematizado tal, te lo sintetizo mucho, pero el profesor tal vez quiere que le escribas 2 párrafos. 2 párrafos explicándole cada proceso al detalle. Y tú vas más sintético a decir los procesos generales y un poquito como esta parte es la más importante. Entonces, si yo te lo explico sintetizado y tú me lo pides que sea extenso, voy a suspender. Entonces, no me sirve de nada ir a lo loco. Entonces, y ya no solo eso, sino que, por ejemplo, cuando tienes unas bases de se van a hacer más o menos de esta manera, un alumno se puede ajustar y no da el caso de que, por ejemplo, como ha habido en algunas asignaturas, un profesor te dice, te está dando el tema y dice, uff, qué mal esto, no, esto lo quito, voy a hacer otro cambio y ya mañana lo explico mejor. Joder, pero es que así me has hecho el lío. Tú me has dado una clase un día entero y dices, buah, qué mal os lo he explicado. Tal. Ahí el profesor, si tampoco está él, no lo tiene bien explicado y bien ajustado y ordenado, al fin y al cabo al alumno no le transmite bien el conocimiento. Entonces no nos sirve de nada la incertidumbre. La incertidumbre al final genera caos. Muchas gracias, Víctor. Dale, Clara. Pues yo creo que sí que hay que evaluar en la incertidumbre y voy a explicarme por qué. No en referencia a las bases, a la teoría, en la fecha, la forma, sino a... Bueno, la forma sí. Disculpad. Porque yo creo que si aquí estamos para prepararnos para el mundo profesional y laboral, vivimos en un mundo donde está ahora mismo la incertidumbre es lo primero del día, la orden del día. Entonces yo creo que sí que es necesario hasta cierto punto, evidentemente el que no conozcas la fecha, ni siquiera tu profesor conozca el temario, eso no es incertidumbre, a mí eso me parece una falta. Pero el tratar de hacer casos o cualquier tipo de evaluación diferente sin que el estudiante la conozca previa y no sepa todos y cada uno de los pasos que tiene que realizar, al final yo creo que en parte, si está bien ejecutada, nos prepara para el mundo laboral y para lo que hay fuera de la universidad, porque al final tú no vas a saber, vas a llegar a la oficina, vas a llegar a donde estés trabajando y en muchas ocasiones te vas a encontrar con cosas que no te esperas. Entonces, al final enfrentarse a esa incertidumbre también es una forma de aprender. Otra cosa es la forma en la que se realice, pero yo sí que creo que puede ser muy positiva en ciertos aspectos y en ciertos ámbitos. Muchas gracias, Clara.
Diego, Polo, ¿quién quiere primero? Bueno, yo creo que esto viene un poco en relación con la tercera pregunta, que hay que conocer también a los alumnos que prefieren. Creo que debe haber indicaciones al principio de curso, pero no hay que ser rígidos. También hay que ir adaptándose entre los estudiantes y el docente, ser un poco más flexible. ¿Por qué? Porque bueno, pueden surgir siempre imprevistos. Por ejemplo, será el temario, pero resulta que se han desconectado demasiados estudiantes. Ya no vienen a clase, están acudiendo solo 2 o 3 personas. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues a partir de ahora pues vamos a poner una práctica, porque estoy viendo que lo están dejando pasar, y el docente, que ya conoce de otros años la asignatura y sabe que es un tema extenso, luego llegan a los meses antes del examen y se encuentran con todo el temario, que no lo pueden asumir en ese momento. Todo lo contrario, puede pasar que se dé cuenta que en una clase no ha calado bien un temario, y entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Pues a partir de ahora se van a hacer unas exposiciones para que vosotros lo preparéis. Pongo un caso muy claro. Me ha pasado este año que el profesor lo explicaba, luego nos hacían preguntas y no terminaba de calar. Entonces, ¿cómo lo hizo? Lo vais a explicar vosotros. Lo vais a explicar vosotros, os voy a dar unas directrices y lo vais a explicar vosotros, y de esta forma también os ayuda a investigar un poco el tema y de alguna forma relacionarte otra vez con la asignatura. Entonces, por todo ello, yo creo que es importante, pues eso, dar unas indicaciones, que el profesor al inicio de curso dé unas indicaciones, el examen va a ser así, va a ser en estas fechas, se van a hacer 1 o 2 prácticas, pero que luego, por ejemplo, surgen imprevistos, que el profesor y los alumnos se puedan adaptar mutuamente. Muchas gracias, Diego. ¿Real? Bueno, no tengo mucho más que añadir. La verdad es que yo también soy un poco más partidario de la incertidumbre. Sobre todo, el problema que he visto muchas veces es que la gente, sobre todo a la hora de los exámenes, si el profesor no cambia, se adaptan a cómo se hace, y entonces ya toda tu forma de conocimiento, toda tu forma de cómo vas a aprender, cómo vas a desarrollar la asignatura, se adapta a este va a ser el examen que va a hacer. Y eso ha pasado muchas veces. Yo, por ejemplo, sí soy partidario de que existan de que, por ejemplo, los estudiantes tengan los exámenes previos, porque así conoces cómo es el profesor y eso al final te va a ayudar, pero sin que se repitan. Eso suele pasar. A lo mejor porque el profesor pues no tenga tiempo, porque los conocimientos son muy técnicos y hay que enfocarse en unos determinados, se repitan esas preguntas. Eso al final, a mí lo que me transmite es que al final no estamos desarrollando conocimiento, estamos desarrollando un proceso, un procedimiento de cómo resolver los ejercicios. Y eso, por ejemplo, muchas veces yo lo he visto de experiencias de compañeros de que nos vamos a presentar un examen y de repente tienen el examen delante y dicen, esto no sé cómo hacerlo, es que no sé cómo se hace este ejercicio. ¿Qué ha pasado? Y luego te das cuenta de que es que habías repetido 5 ejercicios igual y luego no has desarrollado el conocimiento de decir, es que esto pasa porque hay que sacar esto, hay que sacar esto. No. Lo que pasa al final es que tú has dicho, me dan este dato, voy a intentar sacarlo de aquí. Entonces, también es lo que ha dicho Diego, de que si a lo mejor los estudiantes ven que se están perdiendo las clases, pues a veces sí que es bueno intentar hacer una llamada de atención, intentar sorprender a los estudiantes para que se reincorporen. No suele ser el caso, la verdad. Yo muchas veces he visto, y por experiencia propia, normalmente se construye todo desde el principio y lo que das posteriormente se basa en lo anterior y no tienes una base, lo siguiente no es muy difícil. Al final se reenganchan y se recuperen. Vale, un momento. Voy a hacer un pequeño apunte porque creo que no sé si se me ha entendido bien. Yo lo que hablo es de que sí que se conozca más o menos cómo van a ser las cosas y lo que se va a ver, pero hombre, nunca repetir. El caso es, yo soy partidario, además de cuando se hace un examen, ejercicios de razonar. Que tengamos que razonar, porque los ejercicios siempre son diferentes, pero sabes cómo va a ser el ejercicio y sabes cómo va a ser si te lo pide que sintetices o no.
Pero lo de repetir ejercicios, al final tú tienes exámenes de otros años, el 80% de las preguntas son las mismas y realmente es que no aprendes, porque simplemente dices, joder, si van a ser así, me aprendo los ejercicios de memoria y tira para adelante. Y al final sales de la asignatura y dices, ¡ay, qué bien! Un 7, un 8, porque era el mismo examen y dices tú, vale, pero el día de mañana, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Porque realmente no lo sé, simplemente he aplicado el mismo ejercicio o la misma metodología 8 veces. Entonces, yo sí que es eso, incertidumbre de cómo van a ser exactamente los ejercicios, sí. De las formas y demás, pues no, porque si no genera un poquito de caos. Muchas gracias, compis. Y me han chivado antes que empezamos ya con las preguntas. Perfecto. No sé cómo va a funcionar. ¿Las voy repartiendo yo? ¿La veis? Sí, vas tú. Perfecto. Vale. Y luego hay... Hola. Hola. ¿Se me escucha bien o sí? Vale. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por haber convocado una mesa con estudiantes. No hace mucho que estoy en esta universidad, entonces tener este diálogo me parece un espacio genial, así que muchísimas gracias a quienes están organizando las jornadas y han tomado en cuenta esta participación. Muchísimas gracias a todos vosotros por estar aquí y contarnos vuestros puntos de vista. Me gustó muchísimo la iniciativa propuesta por Clara de un rol activo en la evaluación. Me parece que para mí es nuevo, hoy lo escuché muchas veces durante las ponencias de la mañana y tal, pues voy a tomarlo en cuenta para las clases. Y algo que les quería preguntar, bueno, decir y preguntar. Por un lado veo que reclaman mucho tener herramientas para la empresa, para la profesión. Y hay veces que capaz que confundimos que la universidad no es una academia de software. Entonces, si tenemos un montón de tutoriales de YouTube que nos enseñan a usar Excel, ¿por qué esperamos que nos lo enseñen en la universidad? Excel al fin y al cabo es un recurso, no es como usar la cafetera. Yo no tengo que enseñarte a usar la cafetera. En todo caso, pues a saber diferenciar un buen café, que se le puede poner, que no, de dónde viene, pero a usar la cafetera, habiendo tantos vídeos en YouTube, perdón, capaz que todo el mundo piensa distinto, pero yo digo, si estoy en YouTube, ¿para qué? Y por otro lado, quería preguntar si consideran que estar en la universidad es la prioridad para ustedes durante el curso o no. ¿Qué nivel de prioridad es para ustedes estar en la universidad? Gracias. Tenemos dos preguntas, entonces, ¿quién quiere empezar? Vale, ok. Bueno, responded vosotros porque yo modelo. En principio. ¿Le das tú? Vale. Pues la primera era herramientas para la empresa, o sea, enfocar el estudio con las herramientas para la empresa, si hay muchos vídeos y mucha información al respecto en Internet. Yo es que mi opinión es que creo que la mayoría de los conocimientos no tienen que enseñarse directamente, sino que tienen que aprenderse por parte, o sea, pues eso, al final autodescubrimiento, autoconocimiento, el explorar y el conocer también por nuestra parte, no esperar que nos lo den todo servido. Y luego, por otra parte, yo antes de venir a la mesa tenía una duda porque no sabía cómo enfocarla, y enfocarla mirando hacia la academia y hacia el futuro investigador o mirarla hacia el mundo profesional y lo que hay fuera de la universidad. Entonces, no sé hasta qué punto se separa o se junta cuando nosotros estamos cursando aquí nuestras enseñanzas. Prioridades. Yo entiendo que depende mucho de la persona. Generalmente los primeros cursos te enfocas más en lo que es la universidad, en todo lo que te están aportando, y luego yo personalmente, a mí lo que me está sucediendo ahora, que estoy al final de mi trayectoria dentro de la universidad, bueno, dentro de mi grado, es que te llega mucha información de fuera, muchas solicitudes, que te requiere mucho tiempo, entonces en muchas ocasiones lo que te exigen por parte de la universidad queda en un segundo plano. Porque en ocasiones para mí son dos mundos que no son iguales, se mezclan y se entremezclan, pero creo que hay que elegir y al final mucha gente elige por fuera y aquí venimos
vienen al final a obtener la titulación, los conocimientos y aprendizajes, pero como es una herramienta dentro de lo que es nuestra trayectoria. No sé si te he dado... ¿Alguno más quiere aportar algo? Vale, Víctor. Yo en la parte de lo del YouTube, sí que es cierto que YouTube te da una capacidad de ser autodidacta y eso sí que es cierto que el alumno tiene que aprender a tener esa capacidad. Pero hay ciertas áreas o ciertas asignaturas que el primer contacto con ciertos programas creo que sí que se tiene que darlo en la universidad, porque son programas más específicos o programas que tal vez te piden un tipo de uso que normalmente tú no tenías conocimiento de utilizarlo de esa manera. Y normalmente YouTube sí que es cierto que tiene mucho, pero también hay mucha cosa muy mala por YouTube y muy... no, bueno, claro. Yo es que en mi caso, claro, yo en mi caso también tengo que saber utilizar ChemSketch, tengo que saber utilizar ArcGIS, tengo que saber utilizar otros programas derivados específicos. Entonces, para la parte de ofimática... Específicamente por los programas que mencionaron en la mesa. Para la parte de ofimática, en ciertas áreas como ciencia e ingeniería, creo que sí que es bueno que nos den un poquito unas bases para al menos ajustar a toda la clase en un nivel general. Y ya luego, si quieres mejorar y saber utilizarlo para el día de mañana, es autodidacta. Y por la parte de la prioridad que le damos a la universidad, por desgracia es eso. En el primer año todos le damos la prioridad a la universidad, pero ya depende mucho de las necesidades de cada uno, su situación familiar y demás. O sea, hay gente que al fin y al cabo tiene que seguir pagándose a la universidad, los padres no tienen, tienes que trabajar, tienes que reducir el número de horas o de asignaturas y lo dejas un poco de lado. Y también, quieras o no, la sensación que mucha gente tiene al final es que esto es un paso para conseguir un título que te va a llevar a un máster y el máster realmente es lo que te va a enseñar en tu labor, para trabajar. Esa es la sensación que hay gente que tiene. Sé que eso no es cierto, que estos son los conocimientos previos que necesitas, pero esa sensación existe, de que al fin y al cabo, tal y como funciona los requerimientos para muchas empresas y demás, te piden que tengas un nivel mínimo de estudios y muchas veces tengo mi título en lo que sea, hago el máster específico y consigo entrar por esta área. Entonces hay gente que luego también por eso como que la deja un poquito de lado, pero no por gusto, es también por situación. O sea, tú al fin y al cabo, si ya llevas 6 años, es que es porque no puedes estar 100% con la carrera. Entonces, todos querríamos que fuese nuestra prioridad, pero a veces es que no se puede. Vale, vamos para allá para Jaime. Bueno, me le conozco que es mi profe, vaya. Bueno, pues muchas gracias, ¿vale? Muchas gracias por organizar esta mesa y muchas gracias por vuestras opiniones. Ha sido una hora y media va a ser una hora y media bastante interesante, ¿vale? Por lo menos he tomado muchas notas. Quería preguntar sobre todo a Clara, que es la que ha mencionado el tema del rol activo de los estudiantes formando parte de la evaluación, ¿vale? Entonces, no sé si te referías en cuanto a aquellos que seáis más activos en cuanto a cuándo se evalúan los conocimientos o que tenéis un rol activo a la hora de diseñar la evaluación de las asignaturas. Y en el caso de que sea en cuanto a diseñar, lo que os quería preguntar es ¿cómo haríais eso? Es decir, ¿os podría preguntar cómo querían que se os evaluara a vosotros o cómo querríais que se evaluara a vuestros compañeros del año que viene? ¿De acuerdo? Porque nosotros tenemos que montar ya un sistema de evaluación para un curso concreto. ¿Vale? Por ahí es por donde va la pregunta. Yo concretamente a lo que me refería con un rol activo es a que formemos parte de la evaluación, no tanto en la forma, es decir, puede ser un trabajo, puede ser un proyecto, puede ser un roleplay, sino que nosotros mismos nos evaluemos y evaluemos. Y además que seamos partícipes en la construcción de los conocimientos. Es decir, que no únicamente sea transmisión por parte del docente, sino que además nos haga en parte la pregunta al estudiante y que nosotros intentemos encajar cómo funcionaría. En algunos elementos más teóricos yo sé que es más complejo, porque al final la teoría es la que es, pero luego en la práctica, en la aplicación de esa teoría, yo creo que si se nos diera
esa participación, aparte de que habría mucho más interés y mucho más compromiso por nuestra parte, por sentirnos una parte dentro de, nos ayudaría a que esos conocimientos se fundamenten. Gracias. Pues ahí, por orden de cómo los he visto. ¿Vale? Hola, yo soy profesora en el área de ingeniería y llevo aquí en la Rey Juan Carlos año y medio, pero antes estaba en otra universidad. Y una de mis preocupaciones con respecto de motivar a los estudiantes y de conectarlos a la clase es que por más que busco estrategias para motivarlos y que estén presencialmente en clase, lo que encuentro es que hay muchos estudiantes que simplemente no van. Entonces, mi pregunta viene a ¿cuáles creen que son las razones por las cuales los estudiantes no asisten a clase? Muchos de ellos, a veces sistemáticamente. ¿Qué estrategias creen ustedes que podemos utilizar los profesores para motivarlos? Y dentro de esto, ¿cómo consideran ustedes que debe ser un buen profesor? ¿Cuál sería el ideal de profesor? Simplemente motivación y estrategias para que los estudiantes vayan a clase y características del profesor. Gracias. Sí. Vale. Dale, Bolo. Muy buena pregunta, la verdad. Una pregunta bastante compleja. En el caso de la ingeniería, yo creo que desde el punto de vista del estudiante hay que ser muy terco para seguir yendo a clase. Lo que suele pasar es que, y a mí me ha pasado, por ejemplo, de por razones externas, a lo mejor de repente no entiendes un concepto y no sé por qué la mayoría de nosotros, cuando de repente vemos que algo no funciona o que no has entendido bien un concepto, acabas dejando la carrera. Yo lo he visto y supongo que tú también lo habrás visto, de que justo el primer día de clase está la clase súper llena, si además hay muchos repetidores pues casi no entran en clase, son 120 y luego a las 3 semanas no sabemos por qué se han marchado casi la mitad y solo quedan pues gente que de verdad está interesada, incluso los repetidores que a veces son los que más deberían de estar ahí diciendo vamos a ver si puedo reforzar los conceptos que no conseguí entender el año pasado, de repente son los primeros que desaparecen porque dicen es que esto ya lo sé, ya lo he repetido. Entonces, ¿alguna recomendación que vea yo por parte de los profesores? Pues a lo mejor que se deje participar un poco más al alumno. Es verdad que hay algunas asignaturas que son muy complicadas, sobre todo en primero de carrera, que tienes asignaturas como cálculo, tienes asignaturas como álgebra, que ahí el alumno poco va a poder participar, pero a lo mejor hacerlo como con un Kahoot o tenerlos enganchados con algo, transmitirles un poquito de curiosidad puede ser. En el caso de la ingeniería lo veo un poco más complicado porque son conceptos muy técnicos, sobre todo en lo que he remarcado antes, en asignaturas de primero y de segundo, donde, por ejemplo, el salto matemático es muy grande. Pasamos a lo mejor en bachillerato, y esto ya es un problema ya más ajeno a la universidad, de que las matemáticas de bachillerato a lo mejor se están quedando un poco atrás y de repente llegan a la universidad y es un salto muy gordo. Y claro, ¿qué pasa? Pues que llegan a lo mejor a la primera clase o a la segunda clase, empiezan a dar conceptos súper teóricos y se van. Entonces yo creo que hay que enfocar un poquito más a decir, vamos a ver si puedo hacer esto un poco interesante, a lo mejor con un Kahoot, en el caso, bueno, algún método tiene que haber para conseguir conectar con los chicos. Yo, por ejemplo, en asignaturas como materiales, que si te permitían más, que eran un poquito más teóricas, pues un Kahoot era una muy buena herramienta. A lo mejor con matemáticas o con algunas, pues un conocimiento un poco más práctico, ponerlo encima de la mesa y plasmar los conocimientos. Pero en ingeniería yo sí lo he visto de que es muy complicado que los chicos estén
atentos a la mayoría de la clase, porque es lo que suele pasar, que si el conocimiento no es, si la base falla, lo siguiente ya se marchan porque dicen, si ya no sé los conceptos, lo siguiente ya no puedo. Entonces ya dicen, pues lo dejo para otra manera, para otro día, perdón. Muchas gracias, Pedro. Vamos a pasar, sí, a la siguiente. Vamos justitos. Vamos justitos. Dale. Eso. Vale, muy brevemente. Yo coincido mucho con Dani. La cosa es importantísimo y vital hacer participar a los estudiantes en la clase. Y sobre todo, si alguno se queda descolgado, cómo hacer que se vuelva a conectar a la clase. Me explico. Muchos profesores, y cada vez lo veo más, es que en vez de dar todo el temario, propone a la clase que ciertos temas lo preparen grupos de alumnos. Sirve para dos cosas eso, para que los alumnos, que yo de verdad lo digo desde mi experiencia, dices, voy a ir a esta clase, no, porque tal, no, sí voy porque va a exponer este grupo de compañeros y les quiero ver. Y luego también que cuando tú expones ese tema, ya ese no es una cosa que no tienes que estudiar, tú mismo lo has desarrollado, ya lo vas a tener súper claro. Entonces, ese tema ya es una cosa que te quitas. Y luego el tema del Kahoot también es muy importante por el tema de que cuando el profesor pregunta a una persona y de verdad que no sabe responder el alumno, se puede sentir avergonzado. Y ya quizás, seguramente va a faltar a más clases por el tema de que ya se siente desconectado o que ya dice, ya si esto no lo he entendido, no voy a entender lo siguiente. Entonces sí que el Kahoot es una herramienta muy importante para conocer las carencias del grupo y lo más importante que es anónimamente. Si ves que la mayoría de gente ha contestado una respuesta que no es esa respuesta, ya estás conectando a la gente a que un método de autoevaluación y que siga participando y el propio docente se lo pueda seguir explicando si ve que no ha quedado claro ese concepto. Hola, buenas tardes. Bueno, me ha resultado muy interesante todo lo que habéis estado comentando en la mesa. Digamos que la música de fondo que sonaba me gusta y concuerdo plenamente con ella, aunque con algunas partes de la letra, pues a lo mejor no tanto. Podría comentar sobre muchas cosas. Me ha sorprendido cómo la competitividad es mala y, sin embargo, buscamos la gamificación como parte del proceso de aprendizaje. También me sorprende un poco esta parte de la participación de los alumnos en el proceso de evaluación, que creo que es algo que requiere una reflexión detallada, sobre todo porque muchas veces se nos olvida lo que es la evaluación. La evaluación es la medida del grado de consecución de los resultados de aprendizaje previstos en la asignatura por parte del alumno. Entonces, para diseñar pruebas de evaluación, pues hay que diseñar en qué medida el alumno ha alcanzado estos resultados de aprendizaje. Pero, por concretar un poco mi pregunta, como profesor de asignaturas de ingeniería, en donde creo firmemente en que este tipo de disciplinas requieren una enseñanza y una evaluación eminentemente práctica, me llama la atención algunos comentarios que habéis hecho sobre que muchas veces realizáis prácticas y que luego, pues cuando llegas al examen, pues en realidad lo que vale es el examen, la práctica vale poco. Claro, el que uno haga prácticas no necesariamente significa que ha alcanzado estos resultados de aprendizaje previstos en la asignatura y para eso están, digamos, las pruebas que hay que hacer al final en la misma. Yéndonos a dos ejemplos de aprendizaje eminentemente práctico, por ejemplo, cuando uno aprende a conducir un coche o cuando, por ejemplo, uno aprende a tocar un instrumento musical, pues constantemente está haciendo uno prácticas, ejercicios prácticos constantemente, pero eso no exime de que al final alguien te haga un examen para ver si esas prácticas te han servido de algo o no, que es el objetivo de la evaluación. Entonces, como creo que habéis llegado a medio proponer, ¿creéis de verdad que se podrían quitar en este aprendizaje práctico estas pruebas de evaluación y que simplemente por haber hecho las prácticas uno ya ha conseguido alcanzar los resultados de aprendizaje? Lo que podemos hacer es, si somos muy breves, hacer en plan, saco la tarjeta roja y decir un minuto y que sea algo pum,
yo considero que sí, para no alargarnos, y así que sean dos. Así le da tiempo a que demos más opiniones. Claro. Yo entiendo que el método de evaluación pueden ser prácticas. Es decir, no es necesario que... O sea, yo por lo menos cuando me he expresado, lo que quería transmitir es que no es necesario que la evaluación final o que todo el peso recaiga en únicamente un examen donde se va a exponer la teoría o lo que hemos aprendido o memorizado, sino que se puede evaluar, que en realidad es lo que yo entiendo por evaluación continua, a través de diferentes, ya sean prácticas, sean proyectos, sean casos, son donde se muestra el conocimiento y el aprendizaje que ha tenido ese estudiante, y eso también es una forma de evaluar. Luego, en lo que yo me refería con evaluación de pares y autoevaluación, va más referido a la parte de evaluación y no tanto de calificación. O sea, yo entiendo que al final el que pone la calificación final tiene que ser el docente, porque bajo sus criterios tiene una u otra, pero también creo que es una forma de aprender el que entre los estudiantes nos evaluemos y nos autoevaluemos. Yo, por ejemplo, en parte de las áreas que son más de cálculo, entiendo que sí que un examen es más necesario por el tema de que tú vas a tener que resolver cierta complejidad de un ejercicio utilizando ciertas fórmulas. Pero, por ejemplo, la manera de hacer eso puede ser dejando las fórmulas y haciendo un ejercicio en el que tengas que saber cómo aplicarlas, no tanto esto. Entonces no es un examen tan teórico de memorizar y sí más práctico. En cuanto a otras asignaturas, como en mi caso, biología, geología o química, en el área de química no tanto, pero sí que puede ser más una práctica donde tengas que hacer un trabajo de unas 20, 30 hojas, donde tengas que aplicar los conocimientos, realizando mapas, realizando búsqueda bibliográfica, donde tengas que acertar. Entonces, esto también es aplicarlo a cada asignatura y a cada área de una manera específica. No hay una receta, es como he dicho, no hay una receta única. Pero sí que es cierto que sí que en las partes de más de cálculo, tal vez la solución no es tener que aprenderte todas las fórmulas de memoria que vas a tener el día de mañana a mano o en un libro o algo o la tabla periódica que la vas a tener enfrente, como hacerlo un poquito más de razonamiento, de practicidad, de saber hacerlo. Perfecto. Empezamos con las... ¿Hay además por sala preguntas? Vale. Pues empezamos con las online. Sí, muy brevemente, traslado las preguntas que ha habido online. Precisamente algunos de los compañeros en online, en remoto, han incidido un poco más en el tema que acaba de comentar el profesor Centeno, que eran, pues eso, de hecho la primera pregunta de Miguel Brea era precisamente hasta qué punto el aprendizaje es de calidad cuando se expone al estudiante una vivencia sin más, una exposición oral, un trabajo en equipo, un proyecto, y dice, ¿no es mejor dotarle unas herramientas mínimas que le permitan enfrentarse a esas situaciones para aprender mejor? Y Andrés Garcés también ha incidido un poco también en ese mismo aspecto, ¿no? Diciendo de cómo serán capaces de enfrentarse a la resolución de un problema sin tener la herramienta para esa resolución. No todo es práctica, hay razonamiento, pensamiento crítico y reflexión. Muy brevemente, o sea, una cosa es la teoría, que sí que tenemos que conocerla en las herramientas, y otra cosa es que tú luego cuando haces un trabajo no estamos hablando de que se quite la teoría, estamos hablando de que esa parte tú la vas a tener que saber sintetizar, hacer un mapa conceptual, saber explicar por tu parte, y eso genera en tu cerebro una serie de conexiones neuronales que van a hacer que tú eso se te retenga. O sea, aprenderte de memoria, memorizar una cosa, es el nivel más bajo del conocimiento. Necesitamos pasar a los siguientes niveles. Entonces, si nos quedamos en el primer nivel, muy bonito. Tenemos los conocimientos, los tenemos escritos, los tenemos ahí copiados. El día de mañana, si los queremos, los podemos coger. Pero no los vamos a tener. Vamos a tener que buscarlos. De la otra manera, esos conocimientos los vamos a tener ya aprendidos, realmente aprendidos. O sea, es unir ambas cosas. Genial. Y ya la última intervención era de una compañera vuestra que se llama Ana Sánchez,
y que ella es alumna de semipresencial. Entonces dice, ¿todo esto cómo se podría extrapolar al sistema semipresencial? Dice, somos muchos estudiantes en esta modalidad y nos encontramos con muchos trabajos, pocas explicaciones, ya que la mayoría suele dar una videoclase al mes, pero al final tenemos un examen teórico con bastante peso. ¿Cómo lo veis vosotros? Bueno, Pablo, ¿queréis contestar algo de los dos? No. Perdona, la pregunta ha sido si para el caso de semipresencial. ¿Cómo extrapolar? Claro, vosotros planteáis una evaluación más basada en las prácticas, ¿no? Y eso es verdad que a la hora de llevarlo a la semipresencialidad se complica, ¿vale? Es algo complejo. Entonces, esta compañera lo que pregunta es eso, ¿cómo veis vosotros que esto se podría llevar a ese escenario online? Yo desde mi punto de vista, la verdad, lo que veo es cierto que se pierde de forma semipresencial, a lo mejor se pierde un poco pues las clases más teóricas porque te dan los conocimientos ya. ¿Son los que dan en vídeo? Sí. Vale. En el caso semipresencial yo creo que ahí se debería de buscar un poco más la comunicación un poco más con el profesor, como reforzar un poquito los conocimientos, porque es verdad que con un vídeo es como los vídeos de YouTube. Al final te vuelves un poquito autodidacta, pero creo que la comunicación, hay que fomentar un poco más la comunicación con los profesores, que sea mucho más real, es decir, gracias, más interactivo, porque si al final te pasas solo en los vídeos, es verdad que lo puedes repetir, pero si no comprendes una cosa, al final vas a tener que buscarlo por otros medios. Entonces, tener una comunicación directa con el profesor creo que ayudaría mucho más. Y en el caso de las prácticas, pues es lo que hemos estado incidiendo a nuestros compañeros, hay que buscar un equilibrio más entre teoría y prácticas, sin cargar, por supuesto, a los estudiantes, porque al final se sobrecargan, pero que permita a los profesores poder evaluar a los estudiantes. ¿Bien de preguntas? Pues gracias a Alcides por contar con nosotros y ya está. Muchísimo a todas. Vale. No siempre es, aunque, bueno, en la universidad, las clases en general no siempre es una prioridad para los estudiantes, y eso me parece que es una cosa que es lo más normal del mundo, porque es normal que priorices faltar a clase para ir a un congreso, para ir a una agrupación que te va a aportar más, o que tú consideres que te vaya a aportar más para tu educación que lo que es asistir un día más a clase. Entonces, para que la gente no se te desenganche y que después luego puedan volver a venir a clase, pues hay muchos profesores que siguen subiendo píldoras de los aprendizajes que van añadiendo para que no te... pues has faltado 2 semanas y a la tercera semana asistes a clase y te ves perdidísimo y dices, bueno, ya lo haré en otro momento y nunca lo vuelves a hacer. Entonces, un consejo es, por ejemplo, hacer eso de ir subiendo las píldoras. También el preguntar a los estudiantes está muy infravalorado y de verdad que ya nos estáis viendo, tenemos ganas de dar nuestra opinión y participar en cualquier cosa en general. Entonces, si nos preguntáis o si tenéis, por ejemplo, 2 opciones medianamente materializadas de opciones de evaluación, es muy probable que pues enganches a alguien después de clase y le puedas preguntar directamente, oye, ¿qué opinas de esto y qué opinas del otro? Y que vaya a darte una retroalimentación que vaya a ser mucho más positiva y productiva. Y ya está. Muchísimas gracias a Alcides por contar con nosotros y muchísimas gracias a mis compis por acompañarme en esta mesa. La